¿Cómo alguien puede lastimar a quien solo sabe amar, y quién fue capaz de cambiarlo todo? Esta perrita fue golpeada, abandonada y dejada para morir, pero el encuentro que tuvo después nadie lo vio venir. Lo que pasó a continuación te va a dejar sin palabras. En este video vas a ver una historia real de dolor, miedo y abandono, pero también de compasión, coraje y un rescate que cambia destinos. No es solo sobre una perrita, es sobre cómo un solo acto puede devolver la fe cuando todo parece perdido. ¿Alguna vez te sentiste descartado, herido o invisible? ¿Has pensado que ya era tarde para volver a confiar? Entonces quédate hasta el final, porque esta historia no solo se ve, se siente, y puede tocar algo muy profundo dentro de ti. Esta perrita fue abandonada como si no valiera nada. Su cuerpo estaba marcado por el maltrato, sus patas temblaban y su mirada no buscaba ayuda, solo esperaba que todo terminara. Nadie se detuvo. Nadie preguntó. Para el mundo, ella ya había sido descartada. Pero lo que casi nadie sabe es que, horas después, alguien apareció. Alguien que no tenía ninguna obligación. Alguien que jamás imaginarías como Salvador. En ese momento, sin palabras ni promesas, el destino de esta perrita empezó a cambiar de una forma que parece imposible. ¿Quién fue esa persona? ¿Por qué decidió ayudarla cuando todos los demás siguieron de largo? ¿Qué vio en ella cuando ya no quedaba nada que ofrecer? Esta no es solo una historia de abandono. Es una historia sobre el instante exacto en que todo puede cambiar, incluso cuando parece demasiado tarde. Después de aquel abandono, la perrita quedó tirada en un terreno baldío, a un costado de una calle por donde pasaban autos y personas que preferían no mirar. El suelo estaba húmedo y frío, y ella apenas tenía fuerzas para moverse. Su cuerpo mostraba heridas visibles, costillas marcadas y zonas sin pelo, señales claras de golpes y descuido prolongado. El hambre la había acompañado durante días. Su estómago vacío le provocaba náuseas y debilidad, y cada respiración parecía costarle más que la anterior. Cuando intentaba levantarse, sus patas temblaban y volvían a ceder. No entendía que había hecho mal para terminar allí. Emocionalmente estaba rota. No ladraba, no lloraba, no pedía ayuda. Su mirada estaba apagada, perdida, como si ya hubiera aceptado que nadie vendría. Cada sonido la hacía encogerse, esperando otro golpe, otra humillación, otro rechazo. El miedo no era nuevo para ella. Se notaba en su postura, en la forma en que protegía su cuerpo y evitaba cualquier contacto. La confusión se mezclaba con el dolor, porque todavía recordaba manos humanas, pero ya no sabía si esas manos traían alivio o castigo. Mientras el tiempo pasaba, el frío se volvía más intenso y la esperanza más pequeña. Allí, sola y vulnerable, la perrita no luchaba por sobrevivir. Solo resistía, minuto a minuto, sin saber que alguien, en algún lugar, estaba a punto de cambiar su historia. Ese abandono no fue un accidente. Fue una decisión humana que dejó cicatrices profundas.
Cada segundo allí reforzaba la idea de que su vida no importaba. Y aunque su cuerpo estaba agotado, algo muy pequeño seguía encendido, una chispa mínima de vida, frágil, silenciosa, esperando sin saber por qué. Esa chispa sería puesta a prueba justo antes de apagarse por completo, cuando nadie parecía dispuesto a intervenir en ese lugar olvidado totalmente. Antes de terminar sola en ese terreno, la vida de la perrita había sido diferente. No siempre conoció el miedo. Hubo un tiempo en el que dormía bajo un techo, en el que el sonido de pasos no significaba peligro, y en el que una voz humana podía representar calma. Aunque no se sepa con certeza cómo fue ese inicio, su comportamiento dejaba pistas claras. Sabía caminar con correa. Reconocía gestos básicos. No atacaba, no desconfiaba por completo. Eso solo lo aprende un animal que, en algún momento, fue parte de un hogar. Tal vez hubo caricias, una mano que la llamaba por su nombre, un rincón donde se sentía protegida. Tal vez incluso hubo juegos simples, breves instantes de alegría que quedaron grabados en su memoria. Pero algo cambió. El cariño se volvió distante. Las atenciones se transformaron en gritos, empujones o indiferencia. La comida empezó a faltar. Las miradas dejaron de verla como un ser vivo y pasaron a verla como una carga. Cada día, la línea entre el amor y el desprecio se fue borrando. El golpe más duro no fue el maltrato físico, sino la traición. Para un animal que confía sin condiciones, ser rechazado por quien debía cuidarlo es una herida profunda. No entiende razones, solo siente el vacío. Un día estaba adentro, al siguiente fue sacada afuera. Un día tenía nombre, al otro ya no significaba nada. El contraste fue brutal. Pasó de esperar una caricia a encogerse por miedo. De buscar compañía a esconderse. De confiar a dudar de todo. Y cuando finalmente fue abandonada, no fue solo dejada atrás en una calle, fue arrancada de la única referencia que conocía. Esa injusticia pesa más que cualquier golpe. Porque nadie le explicó por qué dejó de ser suficiente. Nadie le dio una despedida. Simplemente la descartaron, como si todo el amor que alguna vez dio no hubiera existido. Esa contradicción, entre lo que fue y lo que terminó siendo, es lo que hizo su caída todavía más dolorosa, y lo que vuelve su historia imposible de ignorar. Con el paso de las horas, la perrita empezó a perder lo poco que le quedaba de fuerza. Intentó levantarse varias veces, pero sus patas ya no respondían igual. Una de ellas cedía al apoyar el peso, obligándola a caer de costado. El dolor era constante, sordo, y cada movimiento lo intensificaba. No había descanso real, solo pausas breves entre intentos fallidos. El entorno seguía su ritmo normal. Autos pasaban, voces se escuchaban a lo lejos, pasos cruzaban la acera. Algunas personas miraban de reojo, otras ni siquiera eso. Hubo quien disminuyó la velocidad por un segundo y luego siguió su camino. Nadie se detuvo. Nadie se acercó.
La perrita se volvió parte del paisaje, como si siempre hubiera estado ahí. El frío le calaba los huesos. Su cuerpo, ya debilitado por el hambre, no lograba conservar el calor. Temblaba sin control, no solo por la temperatura, sino por el miedo. Cada sonido fuerte la hacía encogerse. Cada sombra la alertaba. No sabía si lo siguiente sería ayuda o más dolor, y esa incertidumbre la agotaba aún más. En algún momento dejó de intentar levantarse. Se acomodó como pudo, con el cuerpo rígido y la cabeza apoyada en el suelo. Sus ojos permanecían abiertos, pero ya no seguían lo que pasaba alrededor. La confusión se mezclaba con un cansancio profundo, de esos que pesan más que el propio cuerpo. Respirar se sentía como un esfuerzo consciente. Pasaron minutos, tal vez horas. Para ella, el tiempo perdió sentido. No había diferencia entre antes y después, solo una espera silenciosa. Su estómago vacío se contraía, provocándole una sensación constante de malestar. La sed le secaba la garganta, pero no tenía fuerzas para buscar agua. Todo se reducía a resistir. Hubo un momento en que una persona pasó muy cerca. Sus pasos se detuvieron por un segundo. La perrita alzó apenas la cabeza, con un gesto mínimo, casi automático. No fue un pedido. Fue un reflejo. Pero los pasos siguieron su camino. Esa pequeña esperanza se apagó tan rápido como apareció. Ahí fue cuando algo cambió dentro de ella. No fue rendición, fue aceptación. Como si entendiera, sin palabras, que nadie vendría. Su cuerpo empezó a relajarse de una forma distinta, no por alivio, sino por agotamiento total. El miedo se volvió distante. La confusión dejó de doler tanto. Solo quedaba una sensación pesada, profunda, difícil de describir. Ese punto es peligroso. Es cuando el instinto deja de empujar. Cuando sobrevivir deja de ser una prioridad y se convierte en una carga. La perrita ya no esperaba nada. No imaginaba un mañana distinto. Para ella, ese lugar frío y vacío parecía ser el final del camino. Mientras el mundo seguía avanzando a su alrededor, ella permanecía inmóvil, invisible, olvidada. No había música, ni voces suaves, ni promesas. Solo el sonido lejano de la vida continuando sin ella. Y en ese silencio, con el cuerpo al límite y la mente apagándose poco a poco, la idea se instaló sin resistencia: tal vez aquí es donde todo termina. Cuando la perrita ya no reaccionaba a casi nada, alguien apareció en el borde de su visión. No llegó corriendo ni con gestos de urgencia. No llevaba uniforme, ni hablaba con voz suave, ni parecía estar buscando a nadie. Era solo una presencia más en un lugar donde muchas ya habían pasado sin detenerse. Al principio, ella no levantó la cabeza. Había aprendido que esperar no cambiaba nada. Sin embargo, ese alguien no siguió caminando de inmediato. Se quedó quieto unos segundos, como si evaluara la escena.
La perrita percibió el cambio en el ambiente antes que cualquier sonido. Abrió los ojos un poco más, con cautela, preparada para encogerse si era necesario. No hubo palabras. Tampoco hubo contacto. La distancia se mantuvo. Eso la confundió. Estaba acostumbrada a dos extremos, o la ignoraban por completo, o se acercaban de una forma que dolía. Esta vez no era ninguno de los dos. El silencio se alargó, y con él, la incertidumbre. El desconocido dio un paso. Luego otro. Se detuvo otra vez. Su postura no transmitía prisa, pero tampoco indiferencia. Parecía dudar. Y esa duda era peligrosa. Para la perrita, la duda humana siempre había terminado mal. Su cuerpo reaccionó solo, tensándose, aunque no tenía fuerzas para moverse. Durante un instante, pareció que todo quedaría ahí. Que ese encuentro sería apenas otro intento fallido. La persona miró alrededor, como si midiera el tiempo, el lugar, las posibles consecuencias. La perrita volvió a bajar la cabeza, resignada. No había energía para más desilusiones. Entonces ocurrió algo mínimo. Tan pequeño que cualquiera podría pasarlo por alto. El desconocido se agachó, no para tocarla, sino para quedar a su altura. No invadió su espacio. No extendió la mano. Solo se quedó ahí, respirando despacio, sin imponer nada. Ese gesto alteró algo. La perrita no entendió por qué, pero sintió que el peligro no era inmediato. No era alivio, era una pausa. Un intervalo extraño en medio del abandono. Levantó apenas la mirada, lo suficiente para confirmar que seguía ahí. El hombre sacó algo del bolsillo. No era comida ni agua. Era un trozo de tela, viejo, gastado. Lo dejó en el suelo, a cierta distancia, como ofreciendo calor sin obligarla a acercarse. Después retrocedió un poco. Esperó. La perrita no se movió de inmediato. Su mente estaba dividida entre el instinto de protegerse y una curiosidad débil, casi olvidada. El frío seguía presente. El temblor no se iba. Lentamente, arrastró el cuerpo unos centímetros, apenas lo suficiente para tocar la tela con el costado. No fue un avance valiente. Fue una rendición parcial al cansancio. El desconocido no reaccionó. No celebró. No se acercó más. Ese autocontrol la desconcertó aún más. Estaba acostumbrada a que cada gesto humano viniera acompañado de expectativas. Esta vez no había exigencias. Pasaron varios minutos así. Ella respirando con dificultad. Él esperando. El mundo alrededor seguía su curso, pero en ese pequeño espacio algo se había detenido. No era rescate. No era salvación. Era una tregua. La duda seguía intacta. ¿Se iría como los demás? ¿Cambiaría de idea?
¿Ese gesto era el inicio de algo distinto o solo una excepción pasajera? La perrita no tenía respuestas. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto su estado, y no había dado la espalda de inmediato. Ese detalle, tan simple y tan raro, dejó una pregunta suspendida en el aire, incómoda e insistente: ¿realmente alguien podría quedarse esta vez? El hombre que se había detenido no era un rescatista, ni un veterinario, ni alguien vinculado a una organización. De hecho, no era alguien a quien la mayoría miraría como un salvador. Vivía en la calle. Dormía en un refugio improvisado a pocas cuadras de allí y cargaba con todo lo que tenía en una mochila gastada. Para muchos, era solo otra persona invisible. Eso es lo que hacía el momento tan desconcertante. Quien se había detenido no tenía recursos, ni estabilidad, ni un lugar fijo al que volver. No podía ofrecer garantías. Apenas podía cuidarse a sí mismo. Y aún así, había decidido quedarse. Su rutina diaria era simple y dura. Caminaba largas distancias buscando trabajos ocasionales, comida sobrante, un lugar donde pasar la noche sin problemas. Había aprendido a moverse sin llamar la atención. A no ocupar espacio. A no esperar demasiado de nadie. Por eso, cuando vio a la perrita tirada en el suelo, no fue la lástima lo que lo frenó, sino el reconocimiento. Había visto ese cansancio antes. En su propio reflejo. En la forma en que el cuerpo aguanta cuando ya no queda mucho por dentro. La perrita no le dio pena. Le resultó familiar. No se acercó como alguien que viene a salvar, sino como alguien que entiende. Por eso no habló. Por eso no tocó. Por eso no prometió nada. Sabía que, cuando todo se ha perdido, las promesas pesan más que ayudan. Con el tiempo, la perrita empezó a registrar su presencia de otra manera. No como amenaza. No como esperanza exagerada. Como compañía. Algo silencioso y constante. Él se sentó en el suelo, a cierta distancia, y sacó de su mochila un trozo de pan duro. Lo partió en pedazos pequeños y dejó uno cerca de ella. No intentó que comiera. No insistió. Pasaron varios minutos antes de que ella reuniera fuerzas para acercar el hocico. El olor la atrajo más que el hambre. Tomó un pedazo y lo masticó con dificultad. No levantó la mirada. No había gratitud. Solo necesidad. El hombre observó sin intervenir. No sonrió. No habló. Simplemente se quedó. Ese gesto, tan poco común, fue construyendo algo nuevo entre ellos. Una forma de confianza que no exigía nada a cambio. Lo que sorprende no es solo quién era él, sino por qué se quedó. Podría haberse ido. Nadie lo habría juzgado. Nadie esperaba nada de alguien como él. Pero quizás por eso mismo, decidió hacer lo contrario. Porque sabía lo que era que nadie esperara nada.
Con el paso de las horas, la conexión se volvió más clara. Cuando la perrita temblaba, él se quitó la chaqueta y la colocó cerca, sin cubrirla, dejando que fuera ella quien eligiera. Cuando el ruido de la calle la alteraba, él permanecía quieto, marcando un límite invisible entre ella y el resto del mundo. No había palabras, pero había entendimiento. Dos seres acostumbrados a ser ignorados, compartiendo el mismo espacio sin invadirse. No era una escena heroica. No había aplausos. No había cámaras. Solo una decisión silenciosa que empezaba a cambiar el rumbo de ambos. Ese era el giro que nadie esperaba. La perrita, abandonada por quienes tenían todo para cuidarla, empezaba a encontrar seguridad junto a alguien que no tenía nada. Y el hombre, acostumbrado a sobrevivir solo, había encontrado una razón para quedarse un poco más. Aún no era un rescate. Aún no había un final feliz. Pero algo fundamental ya había ocurrido. Alguien, desde el lugar menos esperado, había decidido no soltarla. Y esa decisión, nacida desde la carencia y no desde la abundancia, es lo que vuelve esta historia imposible de olvidar. El proceso de recuperación no comenzó con milagros, sino con gestos simples y repetidos. El hombre regresó al día siguiente y al otro, llevando agua, algo de comida blanda y tiempo. No la movió del lugar de inmediato. Primero observó, esperó y permitió que fuera ella quien marcara el ritmo. El miedo seguía ahí. Cada acercamiento hacía que su cuerpo se tensara y su respiración se acelerara. Confiar no era una opción rápida. Pero la constancia empezó a abrir pequeñas grietas en esa defensa. El primer cambio fue su mirada. Ya no permanecía perdida todo el tiempo. A veces seguía los movimientos del hombre, con cautela, sin levantar la cabeza. Luego vino un gesto casi imperceptible, el rabo se movió una vez, apenas. Con ayuda, logró ponerse de pie por segundos. Un paso corto, torpe, y después el cansancio. No avanzaba mucho, pero avanzaba. Cada intento era celebrado en silencio, sin forzar nada. El cuidado continuó así, día tras día. Curar heridas tomó tiempo. Recuperar la confianza, aún más. Pero cada pequeña victoria contaba, comer un poco más, temblar un poco menos, mirar un poco mejor. No era una transformación. No era una transformación repentina. Fue un cambio que se fue notando en los detalles, casi sin aviso. La perrita ya no estaba siempre encogida. Su cuerpo seguía delgado, pero había más firmeza al apoyarse. Las heridas comenzaron a cerrar y el pelaje, aunque irregular, empezó a recuperar algo de brillo. El frío ya no la hacía temblar de la misma manera. Emocionalmente, la diferencia era aún más clara. Su mirada había cambiado. Donde antes había vacío, ahora había atención. Observaba. Reconocía. Cuando el hombre se acercaba, no se encogía de inmediato.
A veces levantaba la cabeza por iniciativa propia, como si confirmara que seguía ahí. El vínculo se formó sin palabras. Ella aprendió que esa presencia no desaparecía. Él aprendió a leer sus silencios. No hubo dependencia forzada, solo acompañamiento. En los momentos difíciles, él se sentaba cerca. En los buenos, respetaba su espacio. La confianza creció sin prisa. Caminar dejó de ser solo un esfuerzo y empezó a ser una posibilidad. Primero fueron unos pocos pasos más firmes. Luego, pequeñas distancias sin caer. Cada avance era discreto, pero significativo. El rabo ya no se movía solo una vez, ahora acompañaba sus pasos. Compararla con el inicio resultaba impactante. Antes, inmóvil y derrotada. Ahora, atenta, presente, con una energía frágil pero real. No era una perrita completamente recuperada, pero tampoco era la que había sido abandonada. La transformación no estaba solo en su cuerpo. Estaba en la forma en que buscaba al hombre con la mirada cuando se sentía insegura. En cómo se quedaba tranquila cuando él estaba cerca. En esa confianza silenciosa que se construyó desde cero. Ver ese antes y después no dejaba indiferente a nadie. Porque no hablaba solo de una perrita. Hablaba de lo que ocurre cuando alguien decide quedarse. De cómo el cuidado constante puede devolver lo que parecía perdido. Y en ese contraste, inevitable, aparece la emoción. No por lo que fue, sino por lo que ahora es, y por todo lo que aún puede llegar a ser. Esta historia deja algo claro, la crueldad casi siempre es ruidosa, pero la compasión suele ser silenciosa. No necesita anuncios, ni aplausos, ni condiciones perfectas. Aparece cuando alguien decide ver lo que otros prefieren ignorar. La perrita no fue lastimada solo por golpes, fue herida por la indiferencia repetida, por cada paso que siguió de largo. Y aún así, no fue una gran institución la que cambió su destino, sino un gesto simple, sostenido en el tiempo. Un solo acto no borró el dolor, pero abrió una posibilidad. No resolvió todo de inmediato, pero cambió la dirección. Eso es lo que muchas veces olvidamos, ayudar no siempre significa salvar de una vez, a veces significa quedarse un poco más. Volver al día siguiente. Respetar el ritmo. No exigir resultados rápidos. La compasión no pregunta si es conveniente. Tampoco espera estar en el mejor momento. El hombre que se detuvo no tenía estabilidad, ni recursos, ni garantías. Tenía algo distinto, la decisión de no mirar a otro lado. Y esa decisión fue suficiente para iniciar una transformación real. Cuando pensamos en nuestras propias vidas, esta historia se vuelve incómoda. Porque no habla solo de animales abandonados. Habla de personas cansadas, de oportunidades descartadas, de momentos en los que alguien necesitaba una pausa, una tregua, una presencia. Habla de esas veces en las que pasamos cerca del dolor y seguimos caminando, convencidos de que no es asunto nuestro.
¿Y si tú fueras esa última oportunidad? ¿Y si tu gesto, por pequeño que parezca, fuera el punto de quiebre para alguien más? No todos podemos cambiar el mundo entero. Pero sí podemos cambiar el mundo de alguien. A veces basta con escuchar sin juzgar, ayudar sin imponer, acompañar sin condiciones. Eso no nos convierte en héroes. Nos convierte en humanos. La perrita no recuperó la confianza de un día para otro. Tampoco el hombre resolvió su propia vida mágicamente. Pero juntos demostraron algo esencial: cuando dos caminos rotos se cruzan, no siempre se hunden más. A veces se sostienen. La perrita no recuperó la confianza de un día para otro. Tampoco el hombre resolvió su propia vida mágicamente. Pero juntos demostraron algo esencial: cuando dos caminos rotos se cruzan, no siempre se hunden más. A veces se sostienen. Quizás esta historia te movió algo por dentro. Tal vez te recordó una situación que viviste, una decisión que tomaste o una que evitaste. Si fue así, no la descartes. Esa incomodidad suele ser una invitación a actuar distinto la próxima vez. Si esta historia te hizo sentir algo, deja un me gusta. No por el algoritmo, sino para que llegue a más personas que necesitan recordar que la compasión todavía existe. Si algo te tocó de manera especial, cuéntalo en los comentarios. A veces leer a otros también sana. Y si crees que alguien más debería escuchar esta historia, compártela. Nunca sabes quién está esperando ese empujón silencioso para no rendirse. Porque al final, las historias que más importan no son las de grandes gestos, sino las de decisiones pequeñas repetidas con constancia. Decisiones que no cambian solo destinos ajenos, sino también el nuestro. Y quizá, sin darnos cuenta, eso es lo que termina salvándonos a todos.